La primera superficie articular que mencionaré serán los cuerpos vertebrales, los cuales de esta región son más pequeños y rectangulares. Y al articular se genera la articulación intervertebral. Además, estos cuerpos vertebrales presentan el proceso unciforme en los bordes laterales, los cuales forman la articulación uncovertebral. Si nos vamos hacia posterior, nos encontramos con las caras articulares de la articulación cigoapofisiaria, las cuales con respecto a una horizontal generan un ángulo de 45 grados y son lisas y planas. Como bien sabemos, tanto anatómicamente como funcionalmente, la región cervical baja está compuesta desde la vértebra C3 a C7, y en ellas podemos encontrar las articulaciones facetarias, o también llamadas cigoapofisiarias, y las articulaciones uncovertebrales. La articulación cigoapofisiaria es del tipo sinovial plana y se encuentra en las carillas articulares tanto superiores o inferiores, dependiendo de la vértebra, dependiendo de su ubicación. Sabemos también que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados en el plano horizontal y el coronal, lo cual permite un mayor rango de movilidad para la articulación. Por otro lado, tenemos las articulaciones uncovertebrales, las cuales también son del tipo sinovial plana y se encuentran en los procesos unciformes de las vértebras. Cabe decir que las articulaciones uncovertebrales son únicas y exclusivamente de la región cervical baja. En esta zona tenemos 6 movimientos, pero nosotros vamos a nombrar 4 que son los más importantes, los cuales serían flexión, extensión, rotación y flexión lateral. Durante la extensión, las carillas articulares inferiores de las vértebras superiores se deslizan en sentido inferior y posterior respecto a las carillas articulares superiores de las vértebras inferiores. Estos movimientos producen aproximadamente 70 grados de extensión, mientras que en la flexión los movimientos son completamente inversos a los descritos anteriormente. Es decir, las carillas articulares inferiores de las vértebras superiores se deslizan en sentido anterior y superior. El desplazamiento de las carillas articulares produce unos 30 grados de flexión. En la flexión lateral tenemos 40 grados de inclinación por ambos lados. En este movimiento las carillas articulares inferiores del lado de la flexión lateral se deslizan en sentido inferior y un poco posterior, y las carillas articulares del lado contrario se deslizan en un sentido superior y un poco anterior. La rotación en esta zona, al igual que los movimientos anteriormente mencionados, está orientada por la superficie de las carillas de la articulación cigoapofisiaria. Aquí las carillas inferiores se deslizan en sentido posterior e inferior por el mismo lado de la rotación, mientras que al lado contrario o opuesto de la rotación se deslizan en sentido anterior y un tanto superior. El ligamento longitudinal anterior es una banda longitudinal que se va ensanchando hacia caudal y por el contrario, el ligamento longitudinal posterior, que también es una banda longitudinal, se va ensanchando hacia craneal. También está el ligamento nucal, que es una banda ancha por el plano sagital y una banda estrecha por el plano peronal. Además tenemos el ligamento amarillo que está entre las láminas, que tiene sus fibras en dirección superior e inferior y recubren a la médula espinal por posterior. Podemos encontrar en esta región cervical de la columna varios ligamentos, entre ellos el longitudinal anterior y posterior, que limitan la hiperextensión y la hiperflexión respectivamente. También podemos encontrar el ligamento amarillo, que limita la flexión hacia atrás y la hiperextensión de la columna. También podemos encontrar los intertransversos, que limitan movimientos como la rotación y la inclinación de la columna, y los interespinosos, que también limitan la flexión y la extensión de la columna. En la rotación, nosotros decidimos elegir el músculo esternocleidomastoideo por su clara función. El esternocleidomastoideo tiene dos cabezas que se insertan en el esternón y en la clavícula. Su activación unilateral produce rotación e inclinación ipsilateral. En la flexión de la columna cervical, nosotros quisimos elegir el músculo largo del cuello o largo cervical. ¿Por qué? Por su protagonismo en este movimiento. Su acción bilateral produce lo que es la flexión de cuello. C7 se considera típica por tres razones. El proceso espinoso es más largo y se puede palpar fácilmente en flexión de cabeza. No es bífido y su foramen transverso es muy pequeño con respecto a los demás y solo contiene venas vertebrales. Para poder identificarla, el paciente debe estar en sedestación y con la cabeza neutra. Se debe colocar el dedo índice y dedo medio en la apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y primera vértebra torácica. Se toma la frente del paciente y se conduce a la cabeza a una hiperextensión. La apófisis espinosa de C7 desaparece después de este ejercicio de hiperextensión, mientras que la apófisis de T1 se mantiene inmóvil.